Buen día, soy la doctora María Guadalupe Treviño Alanís y hoy vamos a revisar huesos, articulaciones y músculos. Los huesos, para estudiarlos, les decimos tipos de huesos. Y tenemos huesos largos, huesos cortos, huesos irregulares y huesos planos. Los huesos largos, por ejemplo, los de las extremidades, el fémur, un hueso largo, largo, muy largo, en comparación con las falanges, que son huesos largos, cortos. Los huesos cortos, porque así se llaman, son los huesos del carpo, por ejemplo. Los huesos irregulares, por ejemplo, la mandíbula. Y los huesos planos, por ejemplo, los del cráneo. Las células del hueso son los osteocitos, formados por osteoblastos. Y las células que le dan la forma al hueso son los osteoclastos. La estructura microscópica de un hueso tiene láminas de hueso rodeando a los vasos sanguíneos y le llamamos a la unidad funcional osteona. Esos vasos sanguíneos van a estar formando conductos. Unos conductos son longitudinales o canales centrales y otros son transversos o canales de Wolman. Los factores para el crecimiento del hueso: la actividad física, la administración adecuada de vitaminas A, C y D, minerales como el calcio, el fósforo y el magnesio, las hormonas, especialmente los estrógenos, y la edad. Las mujeres comienzan a perder masa ósea alrededor de los 30 años, los hombres alrededor de los 60 años. Las articulaciones es la unión de dos huesos. De acuerdo a la forma, pueden ser fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, y de acuerdo a la función, pueden ser sin artrosis, anfiartrosis o diartrosis. Este esquema muestra una articulación sinovial, son las más abundantes en el cuerpo, y tiene dos extremos óseos. Esos extremos están cubiertos por un cartílago articular. Los dos huesos están unidos por una cápsula articular que tiene una membrana sinovial que secreta un líquido sinovial y luego tiene una cápsula fibrosa por fuera que está uniendo un hueso con el otro. Esa es la articulación sinovial. La clasificación de las articulaciones sinoviales son trocoide, esferoidea, plana, gínglimo bisagra, condilia, en silla de montar. Aquí en el esquema vemos las muestras de cada una de esas articulaciones sinoviales. El esqueleto, para estudiarlo, lo dividimos. En el esqueleto axial, cabeza, columna vertebral y costillas y esternón. Y el apendicular, las extremidades. En los huesos del cráneo, pues aquí tenemos esquemas que muestran la cara lateral del cráneo, la cara anterior, el exocráneo y el endocráneo. Vamos a ponerle atención a la cara anterior. Vemos al hueso frontal, a la cavidad orbitaria formada por el esfenoides, el esmoides, los palatinos, la porción horizontal del frontal, el cigomático. Vemos que la nariz está formada por los huesos nasales, huesos lagrimales que no se ven en el esquema, la porción ascendente de los maxilares, los cigomáticos, la mandíbula. En la cara lateral volvemos a ver la mandíbula, al esfenoides, a la escama del temporal, al parietal y al occipital. En el exocráneo vemos el paladar, formado por los huesos maxilares y los huesos palatinos, las coanas, el esfenoides, pintado de amarillo, el esfenoides, la porción mastoidea
y apófisis estiloides del temporal, la base del occipital. Y en el endocráneo vemos la fosa craneal anterior. Principalmente está la porción horizontal de los huesos, del hueso frontal. Está el esfenoides de amarillo y en la escrotadura del frontal está el hueso etmoides. La fosa craneal media, formada por el esfenoides, el temporal y el clivus del occipital. Y la fosa craneal posterior, principalmente por el hueso occipital. La columna vertebral, para estudiarla la dividimos en la región cervical, torácica, lumbar y sacra. La región cervical está formada por 7 vértebras cervicales. La torácica por 12 vértebras. La lumbar por 5 vértebras lumbares. Y el sacro son una sola vértebra, porque se fusionaron las 5 sacros. Igual el coxis. Es un huesito de 2 a 3 vértebras que se fusionaron y forman el coxis. Cada vértebra tiene características propias. Las vértebras cervicales, la primera es el atlas, la segunda es el axis. Ya de la tercera a la séptima tienen un cuerpo grande en comparación con la primera y la segunda. Apófisis transversas, apófisis espinosa. Las vértebras cervicales, excepto las 7, tienen agujeros transversos y una apófisis espinosa bífida. Las torácicas ya no tienen no tienen agujeros transversos. Las apófisis espinosas están un poquito más hacia abajo, como se ve en el esquema donde están 3 vértebras articuladas. Ellas corresponden a las vértebras torácicas. Las lumbares tienen un cuerpo grande y una apófisis espinosa en forma de hacha. El sacro pues es una sola vértebra fusionada y el coxis también. La cintura escapular está formada por el esternón, las clavículas y las escápulas. La escápula tiene una fosa anterior donde se localiza el músculo subescapular. Por detrás, la escápula tiene la espina y el acromio, que separa la escápula en la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Tiene además un proceso coracoides. Por la borde lateral, la escápula tiene una cavidad glenoidea donde se articula la cabeza del húmero. El brazo está formado por el húmero. Luego está la articulación del codo, formada por el húmero, el cúbito y el radio. El antebrazo está formado por el cúbito y el radio. El carpo está formado por 2 líneas de huesos. Y luego tenemos el metacarpo, formado por 5 huesos metacarpianos. Y los dedos formados por 3 falanges, excepto el pulgar, que solo tiene 2 falanges. La articulación del hombro y del codo. En la del hombro, pues se involucra la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero. Tienen extremos cartilaginosos, cápsula articular y ligamentos. En el codo se involucra el húmero, el radio y el cúbito. En el antebrazo está formado por el cúbito y el radio. Y la mano tiene 2 líneas de huesos en el carpo, el metacarpo, 5 metacarpianos, y los dedos, 3 falanges, la proximal, la media y la distal, excepto el pulgar, que solamente tiene falange proximal y distal. La cintura pélvica está formada por el sacro y los huesos coxales. Cada coxal está formado por el pubis, el isquion y el ilion. Y los huesos de la extremidad inferior son el coxal, el fémur, la tibia y el peroné. Y en el pie, el tarso, el metatarso
y las falanges. Igual que en la mano, las falanges son proximal, media y distal, excepto en el pulgar, que solamente tiene proximal y distal. La articulación coxofemoral está la cavidad acetabular del coxal y la cabeza del fémur. Extremos de los huesos revestidos por cartílago, su cápsula articular y múltiples ligamentos para sostener esta articulación. En este esquema vemos un corte longitudinal a nivel de la articulación de la rodilla para ver cómo el fémur y la tibia están articulados, y en el interior tiene el ligamento cruzado, dos ligamentos cruzados. En este otro, en el esquema B, está flexionada la rodilla, está mostrando los cóndilos del fémur, vemos los ligamentos cruzados, el anterior y el posterior. También se observan como unas almohadillas los meniscos y la tibia. Al lado de la tibia está el peroneo. Es la articulación de la rodilla. También tiene ligamentos colaterales laterales. El que está con el peroné también le llamamos fibular y el otro medial le llamamos tibial. El pie se divide en tarso, metatarso y falanges. En el tarso está el calcáneo, el astrágalo, el cuboides, el navicular y los tres cuñas. Hasta aquí terminamos los huesos del cuerpo humano. Y con estos esquemas vamos a darle un repaso a los músculos. Tenemos músculos de la cara. Ahí hay para la expresión facial, inervados por el nervio facial, y para la masticación, inervados por el nervio trigémino. En el cuello están el esternocleidomastoideo y el trapecio, inervados por el nervio espinal. Esos tres nervios son nervios craneales. Ya en el deltoides es el nervio axilar, rama del plexo braquial. Pectorales son nervios pectorales también del plexo braquial. Luego decimos grupo anterior del brazo, inervados por el músculo cutáneo. Grupo anterior del antebrazo, inervados por el nervio mediano y cubital. Y los grupos musculares de la mano, región tenar, que es esa parte acolchonada que está cerca del pulgar, inervado por el mediano. Y la región hipotenar, en el lado del dedo meñique, inervado por el nervio cubital. En la palma están los músculos lumbricales e interóseos, inervados tanto por el mediano como por el cubital. En el abdomen están los rectos anteriores del abdomen, y de adentro para afuera el transverso, el oblicuo interno y el oblicuo externo. La cara anterior del muslo, inervada por el nervio femoral. Ese grupo de músculos está el sartorio y el cuádriceps. Luego, en la parte anterolateral de la pierna, que están principalmente el músculo tibial anterior y los peroneos, inervados por el nervio tibial anterior. En la vista posterior del cuerpo está el trapecio, inervado por el nervio número 11. Si quito el trapecio, están los romboides. Si quito los romboides, están los serratos. El grupo posterior del brazo, principalmente el tríceps, inervado por el radial. Y el grupo posterior del antebrazo, inervados también por el radial. Luego la región glútea, inervados por los nervios glúteos. Quito al glúteo mayor y encuentro al glúteo mediano, al glúteo menor, al piramidal, al gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior. Cada uno de ellos tiene su propia rama nerviosa, que son del plexo sacro.
Grupo posterior del muslo, ahí están los isquiotibiales, inervados por el ciático mayor. Grupo posterior de la pierna, gastrocnemius, sóleo, plantar delgado, inervados por el nervio tibial. Y la región plantar, inervados los músculos por los nervios plantares. En la cara medial del muslo también tenemos los músculos que aproximan las rodillas, inervados por el nervio obturador. Pues de este sistema óseo, articular y muscular es todo. Muchísimas gracias por su atención.